Mi querido Andrés, chochólogo, querido hermano, primero que nada, felicitarte por tu trabajo de investigación, que en este caso, para mal, te tiene en esta situación, pero en el caso de la ética, en el caso del honor, en el caso de lo que dirá la historia cuando se mencione tu nombre, pues es justamente por tu trabajo honrado, decente y sobre todo valiente, es que justamente llegaste a este punto. Mi solidaridad, mi respeto, mi cariño, mi admiración, y gracias porque honras el oficio. En mi país, en México, me da mucho coraje, me da mucho asco y repugnancia una cantidad de pendejos que se hacen llamar periodistas y luego después dicen de investigación y no han investigado ni siquiera el domicilio del amante. En cambio, tú te metes en este problema porque estás desafiando al poder y estás descubriendo cosas que son trascendentes para tu país. Así que ponte a buen resguardo, cuentas conmigo y pues mucha fuerza y valentía, que dice nunca ha estado más oscuro que antes del amanecer. Gracias, mi querido profe. Un abrazo muy fuerte desde nuestra patria grande y decirte que igual la admiración es mutua, el compromiso es mutuo y, y que viva México, cabrones. Les abrazo muy fuerte, queridos compas. Abrazos. Gracias, Andrés. Un abrazo. Andrés Durán, el chochólogo, conversando en esta mañana con nosotros. Gracias a toda la audiencia del chochólogo que está el día de hoy conectada. No se olviden de dar los likes, los que están conectados, seguir el canal, los que no están siguiendo el canal. Un abrazo inmenso para todos desde mañana. Ya saben, el chochólogo vuelve a los micrófonos de Ecuador en directo. Bien, vamos ahora sí a saludar con el doctor Jesús López Almejo. Él es analista político internacional y vamos a hablar de muchos temas de coyuntura, más que todo el debate y lo que está también pasando justamente con Andrés Durán, el chochólogo. Empecemos con ese temita, mi querido doctor. ¿Qué le parece lo que estamos viviendo en este Ecuador del alma que se cae a pedazos? Mira, decía un filósofo, politólogo francés, de estos que hacían todo en la década de los 70, que tenían multifacetas en la sociología, en la filosofía, en la filología, en la política. Michel Foucault decía, ningún ser humano escapa a su episteme dominante. Episteme entendida como el lugar en donde predominan ciertas ideas, cierta normatividad, entendida como la expectativa del bien ser, bien hacer, bien decir. Es decir, lo que regula lo que socialmente está aceptado y lo que se rechaza. Nadie escapa entonces a su episteme dominante, y aquel que escapa o que intenta escapar de su episteme dominante, de las ideas dominantes de una época, puede correr el riesgo de ser tachado, de ser marcado o de ser perseguido. Y esto aplica para gente como Andrés Durán, que alguien le diría, oye, pero él podría estar cómodo en su casa sin necesidad de arriesgar la vida si se callara. El problema es que en la universidad, tus profesores, sobre todo los que tienen ética, porque hay unos que no tienen nada de ética, pero tus profesores te insisten en que dignificar a la profesión implica ser coherente, implica ser libre para transformar y que nunca te dejes callar. Y si el periodista de investigación, si el abogado penalista, si el comunicador se calla en los tiempos oscuros de la patria, entonces formas parte de lo que Hannah Arendt, filósofa judía alemana que terminó en Estados Unidos en la New School for Social Research, o sea, la nueva escuela de la izquierda en Nueva York, lo que ella decía, la banalidad del mal, Jimmy, decía ella, la banalidad del mal consiste en que las peores cosas, las peores atrocidades, no las hace solamente el monstruo, no las hace solamente Calígula. Las peores atrocidades no las hace solamente aquel que parece rudo, bárbaro, salvaje, aquel al que tachan o etiquetan de criminal. La banalidad del mal consiste en que incluso las personas aparentemente buenas, sencillas, educadas, respetuosas, creyentes, forman parte de todo ese engranaje y con su silencio o con su complicidad se vuelven parte de ese aceite que fortalece el engranaje para que se cometan atrocidades. Entonces, cuando un comunicador calla, cuando un periodista de investigación calla, tuerce la noticia, cuando un médico no hace su trabajo, cobra de más a alguien que tiene problemas económicos o simplemente deja morir a un paciente porque considera que su vida ya pasó,
O, decía yo, un abogado penalista se vuelca a defender a quienes de sobrada evidencia pueden ser criminales, pues aceitan el silencio. Y ella se refería en este contexto a Eichmann, este libro de Eichmann en Jerusalén, el nazi que fue capturado en Argentina por el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, que fue llevado a Jerusalén, que fue sentenciado públicamente. Su destino ya estaba escrito, pero Hannah Arendt lo veía, lo analizaba y decía, es un hombre bien educado, es un hombre respetuoso, es un hombre que quizás personalmente no se atrevía a matar a nadie, es un hombre que además aspiraba a subir de puesto, porque tenía 5 hijos y una bella esposa, y él cumplía órdenes, mandaba ejecutar judíos en los campos de concentración, en Auschwitz, en Birkenau, y a pesar de que era horroroso mandar matar a más de 30,000 personas, pues él firmaba las órdenes. Entonces, aunque directamente no mataba, formaba parte del engranaje. En eso consiste la banalidad del mal, y qué bueno que nuestro querido Andrés, el chochólogo, no forma parte, ni Ecuador en directo, forman parte de la banalidad del mal, porque vaya que Daniel Noboa se ha salido ahora, por otro lado, de la episteme. Gente como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, como Bukele o como Javier Milei, empoderan a personajes banales como este señor Daniel Noboa, y parece que agarró una lista de maldades que podía hacer en el Ecuador, las escribe y una a una las ha ido cumpliendo. Cómo perseguir a las mujeres de su propio equipo de trabajo, como Verónica Abad, que es impresionante lo que le hacen. Y mira, la banalidad del mal consiste en esa cooptación de las instituciones desde el Poder Ejecutivo, el apoyo de las Fuerzas Armadas, el apoyo de las fuerzas policiales, que piensan indebidamente que le deben lealtad al presidente en turno, cuando su lealtad se la deben a la Constitución del Ecuador. El tema de Petro Noboa, el tema de no quererle cobrar impuestos a su familia, como si de él dependiera no cobrar, cuando en realidad es una ley que en todos los países, a todas las personas indistintamente, sea mi hermano el presidente, o sea mi tío, o sea mi papá, o sea mi abuelo, a todos nos tienen que cobrar impuestos, por eso se llaman impuestos, ¿no? La tasa que se le cobra a cada quien por lo que percibe o por lo que gasta. Yo decía hace un rato en un comentario, el hecho de decir que no le voy a cobrar los impuestos a mi familia, eso ya significa que el presidente de la República no debe ganar una elección y que la gente debe de rechazar eso. Totalmente. Porque el Ecuador no es su hacienda bananera. Porque el Ecuador, el Estado que trasciende a los seres humanos. Mira, hay un historiador muy chévere que se llama Fernando Braudel, así se escribe, que escribió un libro bellísimo que se llama El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Es la Biblia de los historiadores, se la recomiendo a nuestra audiencia. Fernando Braudel, y él habla de la corta, de la larga y de la media duración. Por temas de distancia en términos de lo que vive un ser humano, nosotros formamos parte de la corta y de la media duración. Pero en la corta duración como individuos y en la media duración como las instituciones que forman los seres humanos. La iglesia trasciende a sus feligreses. Nos vamos a morir y vendrán 10, 20, 15, 30 generaciones y la iglesia va a subsistir. El Estado igual, querido Jaime. El Estado, ese cuerpo de silla presidencial, de gabinete, de rama legislativa, de rama judicial, de ejército, de policía, de sistema de salud, eso va a perdurar cuando nosotros ya no estemos, ni siquiera nuestros nietos estén en esta faz de la tierra. Entonces decía Fernán Braudel, cuando los individuos nos enfocamos en el desarrollo, en la duración de las instituciones, entendemos por qué es importante nutrirlas en nuestro corto espacio por esta existencia llamada vida material. ¿Por qué? Porque esos son los que nos garantizan un mínimo estándar de coexistencia pacífica. Si nos metemos a temas de la naturaleza humana, decía Thomas Hobbes que el hombre es malo por naturaleza y se convierte en el lobo del hombre, y por eso se hace el pacto social, para que esta institución llamada Estado regule a los lobos ansiosos de comerse. Luego viene Rousseau y te habla justamente del pacto social, que dice, bueno, la gente está dispuesta a ceder un poco de su libertad a cambio de tener un bienestar mayor, que es el que tengas mínimas garantías de coexistencia pacífica. Y entonces, en un contexto en donde ya tenemos capacidad material para autodestruirnos,
pues la coexistencia pacífica a través de lo que proveen las instituciones se vuelve elemental. De lo contrario, Jaime, vemos guerras civiles en los países y las guerras civiles suelen ser peor, más trágicas, más destructivas que la guerra de un país contra otro, porque los hermanos nos conocemos, se convierten las guerras civiles en guerras fratricidas, nos conocemos, conocemos el terreno, si los países son pequeños, eso se vuelve una carnicería porque no hay mucho lugar en donde esconderse. Entonces, por eso es que tanto ricos, pobres, izquierdas, derechas, centros, liberales, conservadores, necesitamos coexistir pacíficamente en mínimos de respeto, y esos mínimos de respeto los otorga la ley. ¿Qué pasa entonces cuando un sujeto se vuelve preponderante? Secuestra las instituciones del Estado, instituciones que lo van a trascender, o sea, instituciones que van a seguir ahí cuando ese haya pasado por este plano. Pues entonces genera que otros grupos se rebelen y que las cosas se puedan salir de control. Y ahí es donde el ejército, ahí es donde las Fuerzas Armadas, las policías nacionales no tendrían que guardarle lealtad al presidente, sino a lo que dice la Constitución que tienen facultades para. Entonces, es impresionante lo que hemos estado viendo en el caso de Noboa. Lo vimos con Bolsonaro en Brasil, que mira, afortunadamente lo van a juzgar por golpista. Y el tema de los derechistas es que creen que van a ser eternos en el poder. Mira lo que está haciendo Donald Trump. O sea, hablo con conocimiento de causas, pero además porque es evidente lo que está haciendo Trump. O sea, pidiendo la cabeza de los jueces que le están señalando que con sus decretos viola las propias enmiendas constitucionales. Y Trump, en lugar de decir, a ver, equipo, asesores, garantícenme un decreto que no viole la Constitución, o en su defecto propongamos una reforma constitucional y cabildeemos para que los demócratas que más o menos simpatizan con nosotros nos ayuden a forjar las mayorías que nos permitan en este parámetro institucional lograr una reforma. O por lo menos escríbanme un decreto que no viole la Constitución. Ah, no, lo que hace Trump es, pues yo soy el Estado, como decía el Rey Sol, el Luis XIV me parece, yo soy el Estado soy yo, y entonces a ese juez que se opone a mí, que es un radical leftist, ¿no? Un izquierdista radical, córtenle la cabeza. Metafóricamente es, pues despídanlo, porque por él nadie votó, pero por mí sí votaron. Entonces, lo vemos desde los macros ejemplos como Donald Trump o como Jair Bolsonaro en países gigantes como Estados Unidos y Brasil, o lo vemos en países pequeños como El Salvador o como el Ecuador, pequeños territorialmente hablando. No quiero que la gente me vaya a malinterpretar y vaya a sentirse ofendida porque cree que lo minimizo. No, lo que quiero dar a entender es que hay un patrón de comportamiento de estos mandatarios que no importa si el país es gigantesco en términos demográficos, en términos territoriales, en términos de capacidad materiales o pequeños, se sienten por encima del Estado, pero lo peor de todo es que dicen, todo lo que hago lo hago en el nombre de la democracia y lo hago por el bienestar de mi país, cuando en realidad se benefician a sí mismos y benefician a la aristocracia y a la corporocracia que les ayuda a gobernar, Jaime. Correcto. Mira lo que dijo ayer el presidente de la República en un meeting. Acá él está haciendo campaña al margen de la ley. Ayer decidió ir a hacer campaña, envió un decreto que iba a hacer campaña, no encargado a la presidencia de la República, y en uno de sus eventos dijo que la vicepresidenta ya estaba destituida, por traidora. Así la acusó de traidora. Te voy a poner ese extracto para que la gente nuevamente lo vea y para entrar un poco en contexto de esta conversación. Hoy estamos en campaña. Hoy ya estamos en campaña, por más que algunos no quieran, pues, que yo salga al territorio o que quieren pues, que le encargue a una traidora que ya está destituida, por ese caso, el cargo de presidente de la República. Mira lo que dijo ayer el presidente. Él trapeando el piso con la Constitución. La vicepresidenta no ha sido destituida, le han quitado los derechos políticos, pero él se olvida que la ley no es retroactiva. Es de ahora en adelante, o sea, para la próxima ella ya no puede ser candidata. Ajá, efectivamente. Y además yo tengo entendido, leyendo el marco jurídico ecuatoriano, que esta mujer, Verónica Abad, como fue votada, no está sujeta a que la despida nadie. Y esta suspensión tiene más bien que ver efectivamente con que cuando termine su periodo como vicepresidenta,
ya efectivamente no podrá durante un par de años aspirar a un cargo. Pero además, fíjate lo que son las cosas y lo que hace la derecha y lo normalizan. Es violar el derecho sobre otro derecho y sobre otro derecho, es decir, violación tras violación tras violación, y que luego venga la normalización y la aceptación. Como por ejemplo, la violencia en razón de género que le están haciendo. Y que todavía sea Gabriela Sommerfeld quien diga que ella fue agredida por Verónica Abad, es que de verdad no tiene un pelín de coherencia ni de dignidad. Y esto que dice Novoa, o sea, que esté haciendo campaña, siendo presidente, cuando los porristas, me acuerdo alguna vez en alguna entrevista de Coavisa, me puse a ver a un pseudoabogado que decía que iba con todo contra Verónica Abad, porque anteriormente había hecho campaña y pues todavía no estaban en los tiempos debidos. Cuando le preguntan, ¿por qué no haces lo mismo contra Daniel Novoa si iban en pareja? Ah, no, porque yo de Novoa que se encargue de más, yo voy sobre ella. Y esto te dice, o sea, y este señor que activamente, descaradamente está siendo presidente desde el 9 de Si no febrero, me equivoco, ese fue Guarderas el que dijo eso, ¿no? Juan Esteban Guarderas, que fue Guarderas, consejero de Participación Ciudadana. Efectivamente. Entonces, eso te habla de la incoherencia, te habla de la hipocresía y te habla de que se sienten por encima del marco jurídico y ahora que tienen presupuesto, mira, decía un personaje acá en México cercano a Peña Nieto que se encargaba de Petróleos Mexicanos, cuando en 2017 sentían que el PRI no podía perder porque el PRI, tú sabes, gobernó México 72 años y luego después tuvo un periodo de PAN de 2000 a 2012 y luego regresó el PRI de 2012 a 2018. Bueno, en 2017 decía este tipo que fue pillado en España y extraditado para México. En México luego se habían parado porque los jueces tan corruptos le dieron un amparo a pesar de que había desviado una cantidad de millones de dólares impresionantes de petróleos mexicanos y cuando le hacían el juicio decía, no me importa quién se venga en contra mía, tengo el dinero y el tiempo suficientes para partirles la madre. Partirles la madre en México significa para golpearlos y derrotarlos, pero ya sabes, envalentonado para partirles la madre. Y el tipo está en prisión ahora por peculado, por desvío de fondos, relacionado al caso de Brecht. Entonces, esta gente se siente así cuando tienen recursos materiales a su alcance, cuando el marco jurídico les ampara algunas cosas y luego de manera discrecional ellos hacen otras, se atribuyen otras cosas que no les faculta la Constitución. Pero a todo santo le llega su día, a toda capilla le llega su festejo. Y por eso decimos que cuando estás en un cargo público, te manejes con cuidado, porque en la política, si no sabes quién es tu padre, te lo investigan y te dicen quién es tu padre. Si me explico, es tanta la ambición por el poder y tanta la disputa por el poder que se ponen en riesgo las vidas, las reputaciones, y cuando se equivocan, cuando toman decisiones al margen de la ley, tarde o temprano, Jaime, van a terminar pagando. Y hasta donde yo sé, Novoa está cometiendo delitos, algunos de los cuales ni siquiera prescriben. Pero ahora tiene el poder y se siente por encima de la ley, y como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le han jurado lealtad a él, olvidándose de que su lealtad está en la Constitución y no en el presidente en turno, pues se siente empoderado. Pero espérate tú, mira, Guillermo Lasso, ¿qué es de Guillermo Lasso hoy en día? Un vulgar, asqueroso, corrupto, vinculado al narcotráfico, que pues se tiene que refugiar en la Florida, en donde tiene un montón de propiedades, y ni siquiera es tanto que sea su mérito, sino que lo que le ha saqueado al Ecuador, creo que es uno de los expresidentes latinoamericanos que más patrimonio tiene después de haber dejado un cargo. Porque es cierto que el tipo ya llegó siendo rico, pero es cierto que al amparo del cargo cuadró otras cosas para generar un flujo muy importante y también amparando, poniendo el Estado ecuatoriano al servicio del narcotráfico. No es casual que en estos últimos años, desde con Lenín Moreno, se haya disparado tanto la violencia en el Ecuador y los grupos criminales se hayan empoderado tanto. Corrígeme si me equivoco, aquí el ecuatoriano eres tú. Correcto. La violencia, como lo decía el chochólogo, es producto a que acá no se controle el lavado de activos. Acá hay una institución que se llama la UAFE. La persona que está dirigiendo esa institución está en 5 cargos. José Julio Neira, una persona cercana al presidente de la República. Y el problema con la superintendencia de bancos, que eligieron a un superintendente hace como 2 años y pico.
Y resulta que no le cayó bien a Guillermo Lasso, que a pesar de que él mismo lo puso en la terna, después le dijo que se vaya, que no lo quería ver en la terna, a través de un asesor, Aparicio Caicedo. Entonces, el lío que se forma ahora, hace pocos días, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, es por el superintendente de bancos, porque el consejo, que tenía mayoría, reconocía a quien había sido posesionado por la Asamblea Nacional como superintendente de bancos. Entonces allí vino todo el relajo, donde le quitaron los teléfonos a Augusto Verduga, la persecución que se ha desplazado en contra de varios consejeros que hacían la mayoría en ese entonces. Todos esos consejeros que estaban haciendo tal vez lo correcto, están siendo procesados ahora por la justicia en este país. Imagínate, el mundo al revés. Quienes estaban buscando justicia ahora son los perseguidos. Eso pasa en el país. Y la violencia es producto de eso, porque no se controla el lavado de activos. El propio Daniel Noboa lo dijo hace pocos días, que se lavan 30.000 millones de dólares. ¿Y dónde se lavan? Dicen que han detectado quiénes son los grupos narcoterroristas en el país, que son 22, dicen. Pero no detectan dónde lavan el dinero sucio los que trafican. ¿No te parece ilógico? Sí, no, y Jaime, si te pones a evaluar o o ponerlo en perspectiva comparada, ¿qué es lo que está haciendo Donald Trump? Está despidiendo de la Secretaría, bueno, de todas las instituciones, no solamente de una, la USAID, de las instituciones en donde hubo fiscales, Departamento de Justicia, por ejemplo, en donde hubo fiscales, en donde hubo abogados, incluso a firmas de abogados particulares. Les está prohibiendo entrar a los edificios federales, como si tuviera esa facultad. Ah, bueno, entonces lo hace por decreto, prohibiendo todo aquel que haya tenido que ver con todas las acusaciones por las que lo condenaron y lo encontraron culpable de 34 delitos y que nada más le dijeron, pero no le vamos a castigar porque tú ya es el presidente, pero el tipo es un criminal ya condenado, pues. No es que digamos, ay, me cae mal, digo que es criminal. No, su propio sistema de justicia lo declaró criminal. Bueno, ahora esto que acabas de decir que está pasando en Ecuador es lo que está haciendo Donald Trump y es lo que hizo Jair Bolsonaro. Pero mira ahora cómo está Jair Bolsonaro. Ahora él es el que está sobre el que están detrás, porque Jair Bolsonaro sí trató de ser una copia fiel, fidedigna de lo que hizo Donald Trump en su primera administración y está terminando exactamente igual. Ahora no sabemos si en las próximas elecciones Bolsonaro tenga derechos políticos y vaya a contender, pero es impresionante. Pero en Estados Unidos Donald Trump pudo contender porque no se pierden los derechos políticos. Incluso habiendo sido condenado, pudo ser candidato y es presidente, porque también jugó bien la carta del automartirio. Pero está persiguiendo a firmas de abogados y está despidiendo a aquellos que formaron parte de fiscalías, incluso a niveles estatales, les está poniendo también un bloqueo muy importante, de tal suerte entonces que a esta gente, por eso se motivan personajes menores, personajes secundarios como Nayib Bukele, como Javier Milei o como Daniel Noboa, por eso se empoderan, porque ven hacia arriba y dicen, mira, sí se puede hacer, vamos a intentar nuestro margen de maniobra que tenemos acá. ¿Cuál es el resultado? Lo que te decía al principio, que entonces se minimiza esta institución que está pensada de hace siglos, o de hace por lo menos un siglo para acá, o más, está pensada para garantizar que los que pensamos diferente, los de ideologías distintas, credos distintos, opiniones distintas, pues por lo menos encontremos un mínimo de cosas comunes para coexistir pacíficamente. Y ese es el riesgo de las guerras civiles, que por ejemplo todavía en África, en 26 de 54 países, todavía no queda claro y por eso vemos la cantidad de conflictos internos que hay, armados además. Así es, mira lo que hizo Daniel Noboa cuando Trump puso aranceles a México al 25%. Noboa quiso superar un poquito más a Trump, 27% para los productos que vengan de México. Quieren imitarlo a Trump, ¿no? Es que es su modelo a seguir, es su referencia. El problema de no conocer, de no saber de metodología es, no solamente se tiene que comparar una cosa, se tienen que comparar varios indicadores y que haya condiciones similares. Mira, en la metodología, en las ciencias, cuando estamos haciendo un estudio de investigación, hay diversas maneras de llegar, digamos, a un
a una conclusión. Ver un caso, el contracaso y luego la síntesis. Luego, pones en todos condiciones iguales para ver cuál de los sujetos de análisis se diferencia para poder entender cuál es el factor que incluso en condiciones iguales hizo que uno de los factores se desviara. Pero está también el otro, el de ponerlos a todos en condiciones distintas para ver si incluso en condiciones distintas hay un patrón que se repita. Es decir, la metodología es maravillosa porque te permite comparar peras con peras y manzanas con manzanas, y creo que por esto la ciencia ha ido avanzando. Luego, en la política lo que falla, voy a hablar específicamente del caso mexicano, no sé si se repite en Ecuador, que a la política se dedican los más burros, en su mayoría, los que en el salón de clases eran los más irresponsables, los más peleoneros, decimos en México los más grillos o grilleros, que sacaban las peores notas en la calificación. Por lo tanto, con el paso del tiempo, y lo digo con todo respeto para los políticos que no forman parte de esto que estoy describiendo, pero que en la mayoría de los casos, yo soy profesor desde hace 17 años, he visto cantidad de generaciones de estudiantes que ahora son diputados federales, diputados locales, bueno, un alumno, exalumno mío ya fue hasta senador, diputados locales, regidores, así les decimos en el nivel municipal, a los que pues están haciendo el contrapeso al presidente o forman parte del gabinete, los regidores, y los más vagos en general. Entonces, claro, cuando los más vagos son los que están después con la responsabilidad de conducir un país, pero no fueron capaces ni siquiera de conducir su propia vida con rectitud, pues solo repiten lo que aprendieron a lo largo de la vida. Y el problema es, fíjate, hoy Donald Trump es un caso muy curioso porque quizás se repita también en Ecuador, como ya se repitió en México en los años del PRI y el PAN, que era muy descarado. Quizás ahora también esté pasando, pero ahora es como en menor medida. Nadie le dice que no a Donald Trump. La embarra está llevando a Estados Unidos a un abismo brutal, a un aislacionismo y al encarecimiento de la vida de los estadounidenses. Pero nadie le dice que no. Nadie le dice, oiga, señor presidente, debería de pensarle por acá. O esta figura de poner a Elon Musk en este departamento de supuesta eficiencia gubernamental. O sea, un oligarca, el multimillonario, que tú sabes que los empresarios no son hermanas de la caridad. O sea, la razón de ser del empresario es maximizar sus ganancias, reduciendo la mayor cantidad de costos. Están pensando en el negocio. Exacto, están pensando en el negocio. La razón de ser del Estado es la cosa pública. Podemos leer a todos los filósofos de la teoría política y te van a decir, el Estado está para ocuparse de la cosa pública, de los servicios públicos, del bienestar social. No como dice el idiota de Milei, que no, que el Estado debe adelgazarse para servir a ciertas... No, y es lo que también está intentando hacer Novoa, debilitar lo más que se pueda la institución estatal, que deje de ser proveedora de servicios sociales, pero eso es antinatura, pues, es antilógico, es lógico y es antinatural, porque la razón de ser del Estado es la cosa pública. Entonces, cuando te ponen al principal empresario del mundo a hacer recortes de personal, a pasar la motosierra por el Estado, y algún periodista le dice a Donald Trump en plena conferencia de prensa con todo su gabinete sentado ahí, con gente que tiene años en la política, incluido Marco Rubio, que tiene un muy buen aspecto físico todavía, parece joven, pero ya lleva sus 20 años en la política estadounidense, entre senador y entre cuestiones legislativas. Oiga, presidente Trump, ¿y no le preocupa que algún miembro valioso de su gabinete se moleste porque Elon Musk mete mano en el gabinete? Y lo que dijo Donald Trump de inmediato fue, pues si hay alguien aquí mismo que no le parezca, que lo diga, porque se puede ir, porque la puerta es muy amplia. Y yo decía, bueno, se van a parar 2, se van a parar 3. No, seguramente la mitad del gabinete seguramente se incomodó, pero todos pusieron cara de bobos, se rieron, algunos disimuladamente, otros lo hicieron naturalmente, espontáneamente, pero otros no les quedó de otro, y entraron lo que decía Hanan en la banalidad del mal, todos empezaron a aplaudir, ¡ay, ¿cómo crees que nos va a molestar Elon Musk, que nos esté acuchillando a todos y que parezca nuestro jefe de gabinete aunque no tenga ningún cargo público? Nadie se atrevió a pararse y decirle, oye, por dignidad yo me voy, esto no se vale, vámonos. Y entonces esto lo intentan vender como algo que fuera normal y le suman una lista de conflicto de intereses tremendo, porque luego Donald Trump está agarrando, digamos, la estructura del Estado para estar promocionando los productos de Tesla, de Elon Musk,
como lo intentó hacer Javier Milei cuando vino a defraudar a 40 y tantos, creo que ya van 78,000 la lista de defraudados, y tú recuerdas que luego fue este caso vergonzoso con un pseudo periodista de una televisora argentina al que le marcaron línea, un chayotero, un mermelero. Y el tipo terminó diciendo después, no, sí, es que la hermana del presidente y me empezaron a presionar y me puse nervioso, nunca debió suceder. O sea, agarró el dinero para hacer la entrevista, pero luego dice que nunca debió suceder cuando lo pillaron con las manos en la masa. Pero ¿no? ¿Qué decía? Le dieron un guión. ¿Qué decía Javier Milei? No defraudaron a 78,000, nada más eran 5,000. Oye, nada más eran 5,000. Estamos hablando de defraudar a miles de personas aprovechando el cargo de presidente, porque no se deja de ser presidente. No es como nuestros trabajos ordinarios de trabajo de 8 a 5 de la tarde y ya no estoy en horario laboral. No, un presidente es presidente 24/7 por el número de años que lo elige la ciudadanía. A cualquier hora. A cualquier hora. Entonces, poner el Estado al servicio de intereses privados, cuando esos intereses privados son cercanos a ti, es conflicto de interés y eso es delito. Por lo menos en México, y se suponía que en Estados Unidos también. Supongo que en Ecuador lo es también. Pero esta gente normaliza que estos conflictos de interés pues se vean como que no pasa nada y contratan buenos bufetes de abogados para que puedan justificar lo indefendible. Ese es el meollo del asunto. Lamentablemente, además tienen a los medios de comunicación chayoteros, como tú dices, que son los que hacen creer a la gente que lo que está haciendo es lo correcto, ¿no? Y eso de alguna manera ahora les llega, ¿no? Déjame, te doy una buena noticia. No sé si estás al tanto, mi querido Jaime, de esta inteligencia artificial de X llamada Grok. Sí. Así, G-R-O-K. Ayer estuve monitoreando. Bueno, viste que Nayib Bukele, hablando de personajes menores, pues le preguntó a Grok, oye, Grok, ¿y cuál es el presidente que más ha reducido el número de homicidios en su país? Menciónalo en una sola palabra. No, pues ya le contesta Grok, Bukele. Porque le repito a la audiencia, Grok no es un grupo de personas que estén ahí trabajándole, recontestándole a todo el mundo, ¿no? Es una inteligencia artificial, es decir, un conjunto de algoritmos programado para buscar en la red la respuesta a la pregunta que le hagas. Entre mejor esté organizada la pregunta, más elementos le das a la inteligencia artificial para que peine toda la red, informes de gobierno, informes de ONGs, noticias, etcétera, y en cuestión de segundos te da la respuesta. Entonces, la gente luego, como Grok da respuestas que no les parecen, sobre todo los derechistas que están súper desconectados de la realidad y que creen que sobornando una televisora, una radio o alguna plataforma, pues Grok va a pasar algo similar, pero Grok, mira, hoy Grok reconoció que Elon Musk, que es el dueño de Grok, es fascista y que tiene características que pueden ser peligrosas para la humanidad. O sea, para que veas el grado de objetividad, está programada al menos para ser objetivo, y eso sí es positivo, ¿no? Porque Elon Musk, pues sí es súper fascista, no nomás fascista. Y Grok, cuando le preguntan, oye, vamos a probar su objetividad, ¿y qué dice Elon Musk? ¿Es fascista, es peligroso para la humanidad, sí o no? Sí es fascista, apoya la AfD de Alemania, hace gestos fascistas. Al mismo creador. Su creador mismo, a su propio creador. Como quien dice su papá. Entonces imagínate, su papá, imagínate. Entonces Bukele le pregunta, ¿cuál es el presidente que más ha reducido el homicidio en un país? No, pues Bukele. En una sola palabra, ¿cuál es el presidente que más garantiza la seguridad de sus ciudadanos? No, pues Bukele. ¿Cuál es el país más seguro de Latinoamérica? No, pues El Salvador. Y entonces, como la reina del cuento, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Defíneme en una palabra, ¿quién es el presidente más popular del mundo? En una sola palabra, así, nómbramelo en una sola palabra. Y que le dice, Sheinbaum. Que lo eliminó la respuesta, pero mucha gente ya había hecho captura de pantalla y luego ya después reapareció y empezaron los salvadoreños muy molestos, así a ser muy ofensivos, muy agresivos, y entiendo, porque Bukele sí es muy popular, pero es un fascista, y los fascistas son muy populares. Total, que bueno, ¿a qué voy con esto? Que ya siguiendo, en México el Grok ha sido toda una revelación para los derechistas, porque
¿cuál es el presidente que está vinculado con el narco? En una sola palabra menciónalo. Y querían que dijeran López Obrador o AMLO. No, decía Calderón. Bueno, le preguntaron sobre Ecuador. Quería llegar poniendo ejemplos de mi país para llegar a Ecuador. Y de lo que pasó recientemente con Bukele, apenas el 26 de marzo, le preguntan, ¿cuál es el presidente más popular de las últimas décadas de Ecuador? Menciona una sola palabra y dijo Correa. ¿Quién tiene mayores posibilidades de ganar en la segunda vuelta? Y dijo, aunque Noboa superó por algunas décimas en la primera vuelta, y hay dudas sobre eso, dice la que tiene mayores posibilidades de ganar es Luisa González. Entonces me parece que no todo está perdido, porque lo que hace esta inteligencia artificial es promediar toda la información y se llama inteligencia artificial no porque se invente cosas, sino porque tiene una capacidad de procesar información, de promediarla y soltarte el resultado resumido. Claro. Es un sueño húmedo para los flojos, a los que no les gusta investigar y quemarse las pestañas en los libros y en las gráficas, porque pues estas inteligencias artificiales, el chat, GTP, DeepSeek, o ahora esta inteligencia, o Meta, te sueltan las cosas. Todavía les falta afinar cosas, pero cada vez te van dando más acceso a los idiomas, a este tipo de cosas. Entonces, creo que le va a quitar la chamba a muchos asesores electorales, a muchos asesores todos de los marketing. Asesores de Noboa. Jesús, entremos con el debate. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Viste todo el debate? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué te pareció el debate a ti, el formato del debate? Empecemos por ahí. Mira, creo que es un formato que permite, ahora sí, el que se puedan intercambiar información y sobre todo, ¿sabes por qué me pareció más sano? Porque ya nada más estaban las dos personas que tienen verdaderas posibilidades de ganar. Y es un debate en donde no solamente van a dar su monólogo de decir cuáles son sus propuestas y que no les interrumpa el otro y que se puedan tirar un minuto o minuto y medio y que no se puedan contestar, como el aburrido debate de cuando estaban los 16, ¿no? La chiquillada y ellos dos. Ahora me gustó mucho el responda sí o no, en términos de responda sí o no. No, pues sí, o no, pues no. Planteé su pregunta en términos de sí o no y justifique su respuesta. Y luego, por alusión personal, responda. Tiene 30 segundos. O sea, la verdad es que fue un debate, una estructura que me gustó mucho, Jaime, porque le da la posibilidad a los dos, primero, de presentar sus propuestas, segundo, de interpelar si consideran que el otro candidato está mal, pero también le da la posibilidad de responder de inmediato y en breve al otro. Entonces, yo por ahí critiqué a un periodista ecuatoriano que decía, no, fue un debate desperdiciado, los dos sujetos solo se dedicaron a agredirse y esto no tiene ninguna decisión, es decir, a la gente que estaba indeciso, ninguno de los dos le dio material para poderse decidir. Yo creo que no, yo creo que sí. Y le contesté por ahí, yo creo que si supieras un poquito de análisis de discurso, que es una metodología que estudia cómo se usa el lenguaje en situaciones específicas, creo que Luisa González colocó mejor varias ideas. El Noboa no cumple, no sabe, no respeta la ley, no respeta a nadie. O sea, el Noboa no, me parece que fue tremendo. Sí pegó. En segundo lugar, sí pegó, por supuesto. Y en segundo lugar, hizo algo que luego en México lo empezaron a hacer en 2018, que me parece maravilloso de, yo digo esto como candidato, pero si no me creen, vayan al internet, googleen lo que estoy diciendo, pongan el nombre de fulano, pongan el nombre de la empresa tal, pongan el caso en la red, ahí googleenlo. Es decir, el que hagas que la gente participe en pleno debate y que la gente por sí misma vaya a ver en la red social, ahora que las redes, que las plataformas te permiten buscar información de inmediato, y entonces te sirve para desmentir al contrincante, te sirve para reforzar tu idea y para reforzar la percepción de que la gente está enterándose al mismo tiempo, no solamente por ti, sino que tus respuestas o tus datos están fundamentados. Y eso lo hizo maravillosamente bien Luisa González, decirle, oigan, yo les invito a que vayan y vean en este momento y complementen la información para que vean que no les estoy mintiendo. Eso te habla de seguridad.
Luego, en tercer lugar, además del Novoa no, además del invitar a la gente a que por sus propios medios investigaran los casos en los que Luisa González estaba invitando a la gente a que certificaran que las acusaciones contra Novoa eran pues verídicas. El tercer punto es, logró hacerle las preguntas adecuadas para que entrara en contradicciones Novoa, como el que no le va a cobrar impuestos a su familia, como el que no tenía nada que ver con Petronovoa cuando está hasta el cuello, como el tema del desastre petrolero que hay en este momento, o el tema de si se exportó o no se exportó cuando él intentó vincularla con el narco a ella, y ella le respondió de inmediato, pero si la principal es tu presidenta de tu partido, ¿de qué me estás hablando? Entonces logró hacerlo caer en contradicciones, no una ni dos, reiteradamente, lo cual lo desconcertó, lo puso nervioso, pelaba los ojos, no levantaba la mirada, veía sus documentos desesperados. Eso es un mensaje muy poderoso en términos de análisis de discurso, porque básicamente el objetivo del análisis de discurso es observar el contenido de la comunicación y cómo se posicionan las audiencias. Y me parece que la cuarta cosa que posicionó Luisa González muy bien, además de lo que ya mencioné, es el decirle una y otra vez, pues tienes 15 meses en la presidencia y no has aprendido de administración pública. Déjame, te enseño. Y eso la pone a ella, en términos del mensaje, quiero decir, la pone a ella en una posición en la cual ella, para mí, que no sé nada de política, para mí que tengo que ejercer mi voto, pero que pronto no estaba por tantas cosas que han dicho de Correa y que la asocian con Correa, pero luego el presidente nos tiene olvidados en las serranías, luego el presidente no viene a las ciudades medias, no se da baños de pueblo, pues creo que ella dice la verdad, porque ella le está diciendo a él que no sabe de administración pública, que se equivoca en esto, y el otro no sabe responderle, no, pues me da más confianza a ella. Es decir, creo que ahora la prensa está tratando, la prensa chayotera, la prensa mermelera, está tratando de hacerle un lavado de cara a Novoa, porque de verdad hizo un muy mal papel en el debate, y cuando intentó levantar la voz, cuando intentó meterse en el terreno de lo personal, me gustó ese cierre de Luisa González, insisto, en términos de posicionar un mensaje, de decirle, usted es un violentador de mujeres, y yo soy una mujer, y a mí no me va a violentar, y tráteme con respeto, y, o sea... A mí me respetas, majadero, le dijo. Majadero, ponerlo en su lugar a nivel nacional, lo remató. O sea, lo remató porque lo hizo ver, pues sí, como un tipo que no respeta la institucionalidad. Además, fue muy mal vestido. O sea, de verdad, en eso de conectar con la chaviza, con los jóvenes, en eso de irse con su mezclilla, sin corbata, o sea, oye, le estás hablando a la nación y no solamente vas por el voto joven, vas por el voto que puedas agarrar, porque seguramente Leonidas Issa, que fue el que aportó, o el que aportará por lo menos un 5 o 6% de votación, pues es tu crítico acérrimo. ¿Sí me explico? Necesitas incluso convencer a ellos de que no sigan a su líder, a ese 5% que te hará falta para concretar ese 52% que obtuviste cuando la derrotaste a ella, pero que ahora las cosas pues van cambiando porque ya no eres opositor, ya no eres la sangre fresca, el jovencito desconocido que podría dar una buena sorpresa sobre el que se tenían expectativas. Y en sexto lugar, Jaime, me gustó mucho la manera en la que Luisa González le hizo ver a la gente, a la audiencia que lo estaban escuchando y viendo, todas las promesas que Novoa había realizado y lo remató. ¿Por qué no las has cumplido si hace 15 o 16 meses lo prometiste? ¿Sí me explico? No se puede cumplir todo, pero no cumpliste nada. Y algo se podía haber cumplido en 15 meses. Fue fascinante, fue muy hábil, la verdad. Claro, y es que además él prometió en su plan de gobierno en el 2023 en que iba a resolver los problemas en ese tiempo que tenía. Y si no lo cumpliste, pues ya no lo volverás a cumplir, pues. Vienes a hacer otra propuesta, que vas a hacer lo que no hiciste, no, pues ya tuviste el tiempo. Si hablaste que el tema de la crisis eléctrica que existía, o que existe todavía, porque el tema no está resuelto. Ahora tenemos, no tenemos apagones porque
llueve acá en el país, pero dejará de llover en 3-4 meses, tendremos otra crisis eléctrica. O sea, eso no está resuelto. Por allí hay hasta cuestionamientos de contratos con Progen, que compraron generadores y esos generadores todavía no los instalan. Tenían que haberse instalado, si no me equivoco, en el mes, terminarlos, entregarlos en el mes de noviembre del año pasado. Y un sinnúmero de cosas. El tema del campo Sacha, el campo petrolero, que lo estaban entregando a una empresa posiblemente vinculada a la familia del presidente de la República. El caso del desayuno escolar, otra empresa vinculada a la familia del presidente de la República, muy cuestionada, 154 millones de dólares. Y así un sinnúmero de situaciones que está de alguna manera cuestionada la administración o la entrega de contratos de parte del gobierno. Sí, no, lo que decíamos de los conflictos de interés. O sea, imagínate eso aquí bueno, no sé si en China, pero por lo menos aquí en Estados Unidos, en la mayoría de los países de América Latina, está penadísimo, pues, que tu familia tenga contratos del gobierno mientras tú estás en el poder. Fíjate que eso lo hacían los panistas, ¿eh? De hecho, la ex candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, a la que, por cierto, le molesta que digan que fue candidata del PRIAN, pero fue candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, súper corrupta, que acaban de condenar a su hermana a 89 años de cárcel por secuestradora. Fíjate qué inmorales son, ¿eh? De verdad, los derechistas son inmorales. Mira, no digo que en la izquierda no se cuezan habas, pero es que los derechistas son surrealistas al momento de ser incoherentes, surrealistas, o sea, de no creerse, porque son capaces de ver la paja en el ojo ajeno, aunque el ojo ajeno esté a 1 kilómetro de distancia, y no la viga que traen en el propio, dice el dicho. Y Xóchitl Gálvez, por ejemplo, anteriormente fue alcalde de una delegación en la Ciudad de México, que ahora ya es alcaldía. ¿Y qué crees? Pues sus empresas y empresas de su gente cercana se llenaron de contratos casualmente de su alcaldía, cuando ella fue alcalde en la Ciudad de México. Y pues claro, y después decía, bueno, pero fueron poquitos los contratos, tampoco fueron tantos. Es como de, aquí decimos, pinche descarada, ¿no? Eso es un confesando delito, pues, que sí había dado contratos, pero que no fueron muchos. Poquitos. Y tratando de plantar la idea de que ella se había hecho rica y tenía una casa como de unos 700, valuada en unos $750,000, para que te des una idea, 15 millones de pesos. Y decía, es que yo soy empresaria desde pequeña, vendía gelatinas, y dando a entender que vendiendo gelatinas se había hecho rica. Entonces, a ver, sí, es un tema muy consistente, en el que repiten estas prácticas en los diferentes países. Y ahora que me lo comentas, pues, de lo que hace Novoa y su familia y los contratos, pues es que es terrible, porque sí es una práctica. Y de hecho, Grok por ahí también le sacó algunos datos a Bukele, porque alguien le preguntó cómo estaba la relación del Estado con la familia millonaria de Bukele, porque supuestamente no cobra él su sueldo de presidente y lo dona a la beneficencia pública, pero por otro lado, pues su familia tiene licitaciones, etcétera, lo que dice la inteligencia artificial, muy parecido pues a lo que vemos de manera repetida en los países. Pero ahí quiero hacer un comentario. Fíjate, hasta donde yo sé, Ecuador no tiene sanciones de Estados Unidos, ¿no? No tiene sanciones de China, no tiene sanciones de la Unión Europea. Venezuela sí, Cuba también. De tal suerte que cuando hay algún apagón masivo en Venezuela, un apagón en Cuba, de alguna manera entiendes que como están sancionados, no tienen acceso a insumos que les permiten darle mantenimiento a su infraestructura eléctrica. Pero Ecuador no tiene sanciones, es un país libre y ya tiene 8 años gobernado por la derecha, porque Lenín Moreno es más derecha o igual que Guillermo Lasso. Es un traidor de poca monta. Y Novoa viene como de esa línea, se quiere distanciar de los lacistas, pero viene de esa línea de mantener el poder para la aristocracia, de que es normal que los pobres sean pobres, y cuando hablan de dar asistencia social, pues nada más es mero populismo, porque en el fondo no creen que el Estado esté para darles asistencia social. Yo me carcajeé cuando lo escuché decir, ay, mira, o sea, a Novoa en el debate se le metió el espíritu de Andrés Manuel López Obrador, al que tanto detesta, ¿no? O sea, queriéndole dar asistencia social a los ancianos, a los estudiantes, comidas, porque todo el pueblo lo merece, ¿no? Dices, este tipo quiere ganar sí o sí la elección, inventando incluso que será más obradorista que López Obrador. Pero
lo que vemos es esto, gobernar a base de estados de excepción. Los estados de excepción se llaman excepción porque te roban tus derechos políticos y civiles. Pueden entrar a tu casa sin una orden previa de un juez. Violan tú. Pueden interceptar tus llamadas telefónicas, te pueden detener por lo que se les antoje de manera discrecional a las Fuerzas Armadas, a los policías. Ha gobernado así porque supuestamente quería copiarle a Bukele para combatir al narcotráfico o al narcoterrorismo. De hecho, le tiene la guerra declarada. Esto hizo Felipe Calderón en México en el 2007. Hasta se vistió de militar, sin ser militar. Por eso le dicen el comandante Borolas. Porque Borolas era un comediante de la época de Cantinflas, de la época de Tintán, chaparrito así, que siempre se ponía trajes que le quedaban, y era gordito, entonces los trajes siempre le quedaban largos, los pantalones le quedaban flojos, y por eso le dijo López Obrador, bueno, pues es que parecía comandante Borolas, porque el traje militar que se puso además le quedaba grande, pero porque es bajito de estatura, y eso le ha dado una rabia a Felipe Calderón, porque ahora todo el mundo, si tú le pones en Grok, oye, ¿a quién le dicen comandante Borolas en México? Te va a decir Calderón, ¿no? Y entonces se vistió de militar. Novoa no se queda atrás, ¿eh? Pues no se queda, por eso sus zapatos de plataformas así gigantescas, ¿no? Pero fíjate, lo que quiero dar a entender es, le lanzó la guerra al narcotráfico de manera improvisada para tratar de legitimarse, porque hay dudas de que hubiera ganado la elección legalmente. Su cuñado era el que proveyó el software sobre el que se contabilizó la elección. Cuando López Obrador históricamente estuvo de 15 a 10 puntos porcentuales arriba en las encuestas, casualmente lo alcanzó en la última semana y en la elección le ganó por 0.56%, ni siquiera 1% de diferencia. Y cuando López Obrador pedía que se hiciera un recuento total de las actas, no quisieron. Se negaron las instituciones electorales. Entonces el pueblo quedó muy dividido. ¿Y qué hizo Calderón para legitimarse? Pues lanzar una guerra irresponsable contra el narco y se disparó la violencia en 150%. Ahí es donde empezamos a ver colgados en los puentes la violencia, lo que están viviendo ustedes en Ecuador, sí. Lo vivimos en 2007 a 2008. Hasta 2010 era muy peligroso estar en Tijuana, estar en Guadalajara, estar en Monterrey, en diferentes ciudades se soltó la caja de Pandora. Y después imagínate el coraje de la gente, Jaime, y por eso están los panistas pues reducidos a 13, 14, 15% de aprobación de la gente. Y ya ahora son cuarta fuerza nacional, cuando fueron primera fuerza nacional a inicios de este siglo, porque los muy descarados, pues después trataban de defender, incluso denigrar el sistema jurídico de Estados Unidos, cuando en Estados Unidos condenaron a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, al cual le encontraron vínculos con el cartel de Sinaloa. Entonces, imagínate en manos de quiénes estamos. Los que declaran la guerra al narco, que terminan aliándose, y Felipe Calderón salió a decir descaradamente, yo mientras no lo condenen, yo para mí sigue siendo inocente, cuando el tipo metía a la cárcel a gente por pensar que eran, y después le decían, oye, ¿y el debido proceso? Bueno, pues cárcel preventiva y después prisión preventiva y después veremos. Entonces, el tipo hasta ahora dice, es que era mi mano derecha, pero yo no sabía que era así. O eres muy corrupto o muy bobo, por no decirlo más o menos fuerte. Un Montesinos en Perú, ¿no? Algo parecido, pero es que además repiten los patrones de conducta. Entonces, cuando tú vas al Ecuador y ves la gestión de Novoa en 15 meses y ves que está desatada la violencia, esto que le dijo Luisa González, enero se convirtió en el mes más violento de la historia del Ecuador, por muertos por cada 100,000 habitantes, y febrero le sigue los pasos, y marzo va por las mismas. Sí. ¿Y qué pasa con tus estados de excepción? Y que el tipo diga, yo vamos a tener porque si te fijaste, Novoa solo respondía con generalidades. Vamos a tener un Ecuador más seguro. ¿De qué me estás hablando? Si desde que eres presidente gobiernas quitándole los derechos a la gente, porque desde el punto de vista de Tomás Hobbes, el Leviatán, el Estado, te quita libertades, pero te da seguridad. Pero si te quita libertades y no te está dando seguridad, entonces ¿para dónde vamos? La seguridad tiene que empezar, yo creo,
combatiéndose las causas, ¿no? Dejar de achicar el tamaño del Estado. Y todos estos gobiernos neoliberales lo que buscan es achicar el tamaño del Estado, bajar el presupuesto en salud, bajar el presupuesto en educación. Le reduces pues a la gente, al pueblo que utiliza, por decirte, la universidad pública para estudiar, le reduces el espacio, los cupos para los aspirantes, igualmente en los colegios, en las escuelas. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Pero sin embargo hablan que vamos a traer a un asesor o a un grupo de mercenarios para que combatan la inseguridad. E incluso ahí estás insultando a las propias Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Allá hemos llegado en este país. Y me encantó que Luisa González se lo dijera. Usted minimiza y se burla de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad de nuestro país, queriendo traer mercenarios. Y mira, si le rascamos tantito, hasta eso me parece un conflicto de interés. ¿Cómo que vas a traer a un grupo de mercenarios a que hagan el trabajo que los cuerpos de seguridad legalmente establecidos en tu país por tu marco jurídico pueden hacer? Solo deja de limitarlos. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál va a ser tu ganancia? ¿Te van a dar comisión? ¿Cuánto les vas a pagar? ¿Quién se va a beneficiar? ¿Qué vínculos tienes con los líderes de esos grupos a los que vas a traer supuestamente? Porque yo le sigo la pista al dinero, le seguiré la pista al dinero y por ahí podríamos encontrar algunas inconsistencias. Y luego, no sé cuánto haya, me falta estudiar eso, mi querido Jaime, no sé cuánto haya mermado en el nacionalismo del ecuatoriano promedio el hecho de las bases militares en las Galápagos. Cuando yo recuerdo, yo estuve en 2018 ahí en Ecuador, estuve un mes entero en el verano del 18, y recuerdo que ir a las Islas Galápagos era todo un cuento, o sea, era muy difícil, porque tenían un cuidado muy, pues no quiero decir férreo, pero un protocolo estricto. Sí, sí, sí. Entonces, ahora lo pongas al servicio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿cómo por qué? ¿A cambio de qué? ¿Cómo me voy a beneficiar yo, ciudadano ecuatoriano, de que el presidente haga pues estos tratos que me parecen desventajosos cuando las Galápagos son un santuario y es donde está probado que viven los seres vivos más longevos que la humanidad conoce hoy en día? Animales, especies que pueden vivir hasta 150, 180 años. Pero hay gente que está de acuerdo, gente que se ha dejado comer al cuento, muchos decimos así, comer al cuento a través de la narrativa que crean los grandes medios de comunicación, ¿no? Que hay que tener la colaboración de Estados Unidos o de países extranjeros para combatir la inseguridad, el narcotráfico, que China llega con sus barcos a pescar cerca de Galápagos. Bueno, esa narrativa la han creado desde hace mucho tiempo, desde la época del sátrapa de Lenín Moreno. Y mucha gente que sí le está creyendo, pero no es la mayoría. Yo sí creo que puede ser un 30% de la gente que puede creer que en verdad van a combatir la inseguridad. Allí sabemos todos, los que leemos la política, que hay otros intereses, ¿no? Otros intereses no del Ecuador, sino otros intereses de Estados Unidos. Lo mismo con la base de Manta. A mucha gente le han vendido de que cuando se fue la base de Manta, desde allí subió la inseguridad, la violencia en este país. Fue lo contrario. Se fue la base de Manta, bajó la inseguridad acá en el Ecuador. Pero los grandes medios de comunicación crean esas narrativas, ¿no? Y que le mienten todos los días a la gente. Todos los días, sin inmutarse, sin contrastar nada. Simplemente van y ponen a un odiador de Correa para que hable en contra de lo que ha ocurrido pues, en el tiempo de Correa o lo bueno que hizo Correa es suficiente para destruir cualquier cosa. Sí, pero luego Correa y se pone de pechito dándole la razón y les hace un poco el juego. Pero mira, Jaime, déjame te digo algo esperanzador. Tú sabes lo que es Televisa y lo que es TV Azteca en términos de alcance mediático. Y llevan décadas, sobre todo Televisa, siendo un monstruo mediático, no solamente en México, en América Latina. Seguramente en Ecuador se ve el Canal 2, seguramente se ve el Canal 5, por lo menos esos dos canales de Televisa se ven, yo los he visto en Perú, los he visto en Colombia. No me acuerdo si prendí la televisión en Ecuador, pero seguramente se ve el Canal 2 de Televisa en Ecuador.
pensábamos, porque el dueño de Televisa se jactaba de que Televisa era un soldado del PRI, y en México se creía que, y de hecho Televisa ponía candidatos. Bueno, mira, a Enrique Peña Nieto, que era tan tonto, pero tan tonto que como Novoa, buen copetito, bien peinadito, así guapito, pero no podía hablar sin teleprompter. Cuando le quitaban el teleprompter, este apuntador que tienen aquí para ir leyendo todo lo que dicen y poder hacer poses y mirar fijamente con mucha seguridad, y hasta le dicen, sonría aquí, algo que le pasaba al Biden, pero el Biden estaba tan mal de la cabeza que hasta decía, 3 puntos suspensivos, bla, 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 punto y coma. Bueno, Peña Nieto, lo bueno que era joven, era tonto, pero no se le iban las cabras al monte. Pero a él le pusieron hasta una actriz de esposa, y cuando terminó de ser presidente ya se divorciaron. O sea, de ese nivel de descaro llegó a ser Televisa. ¿En dónde está lo esperanzador entonces si te estoy contando puras cosas trágicas de cómo la complicidad de Televisa con el PRI le ayudó al PRI a permanecer y a idiotizar a la gente? Porque empezaron a decir, ¿no? Televisa te idiotiza, y López Obrador, cuando empezó con Morena en 2012, decía, si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Que Televisa ha caído el valor de sus acciones, o sea, la gente le ha cobrado a Televisa dejándola de ver. La gente le ha cobrado a TV Azteca dejándola de ver, haciendo que sus ratings se vayan para abajo. En lo único que se han vuelto a reposicionar es en estos shows horribles que se llaman La Casa de los Famosos y en los partidos de la selección mexicana, que sigue siendo un gran negocio, que sigue teniendo mucho rating, pero dejó de ser políticamente influyente. Sus opinólogos están completamente desacreditados. Los ves en sus redes sociales, dice que tienen 6 o 7 millones de seguidores, y cuando ponen un tweet tienen 5 o 6 reacciones, con lo cual te hablan que nada más. Cuando ves sus programas, tienen 200 o 300 personas viéndolos en vivo. Tenemos más gente nosotros ahorita viendo, digo, no sé cuánta gente tengamos viéndonos. En pero YouTube hay más de 5.500, 5.500, creo, en YouTube, solo en YouTube. Fascinante, genial. Tenemos más audiencia entonces ahorita que cuando alguno de Televisa o de TV Azteca que tengan canales se pongan a hablar de política. Si hablan de fútbol, o si hablan de sexo, o si hablan de La Casa de los Famosos, probablemente ahí sí nos superen o nos igualen. Pero estamos hablando de gente que tiene 30 o 40 años de exposición televisiva. ¿Sí me explico? Entonces, en México, esta frase caló profundamente. Si el pueblo se organiza, no le gana Televisa. En Ecuador podríamos decir, si el Ecuador se organiza, no le gana Ecuavisa. ¿Por qué? Porque son cánceres nocivos, porque son sátrapas que no les importa el sufrimiento de la gente, piensan que la normalidad de la pobreza es necesaria para que entonces el país prospere. Mira, yo recuerdo en mi primer viaje al extranjero, allá por 2000, el año 2000 o 1999, no recuerdo, fui a Costa Rica a un evento universitario, y supuestamente el que era secretario de, no me acuerdo si de la OEA, para el tema de anticorrupción, el cabrón ya tomándose unos vinos, ¿sabes? En estas reuniones que hay, en estos brindis, cócteles que hay posteriormente a un evento, ya borracho decía, no, es que la corrupción sí es necesaria para que los países puedan progresar. Le dije, oye, tú eres una especie de fiscal anticorrupción, ¿cómo me dices que la corrupción es necesaria? 1999, año 2000. Entonces, luego estos los ves en puestos, en toma de decisiones en sus países, y creen que la corrupción es necesaria y se normaliza, y por eso las extorsiones, por eso las mordidas, por eso las televisoras dejan de cumplir con su función, ¿no? O por lo menos los programas de noticias, los programas de análisis. Bueno, han perdido tanto dinero en acciones, el valor de sus acciones se ha desplomado porque la gente los ha dejado de ver. Y Televisa, me imagino que en la campaña, cuando estaba de candidata Claudia Sheinbaum, le daba contra, me imagino, a la candidata, ¿verdad? Al presidente. Totalmente. Apostaban a que se fuera para abajo. Porque algo que empezó a dejar de hacer López Obrador, les fue retirando la publicidad oficial. Es decir, les fue dejando de dar. Porque, ojo, a ver, hay que decirle a la audiencia, no todo dinero que el gobierno le da a las televisoras es chayote. El gobierno también necesita publicitar sus logros, informar a la gente, comunicarse. Y aunque tienes un 12% de derecho por ley a aparecer en cadena nacional al año, 12.5% me parece el tiempo al aire lo tiene el gobierno concesionado.
pero la gente necesita más información. Entonces, de Claro. pronto, pues los medios, ¿no? Pero ¿cuál es el chayote? El chayote es, te pago para que no me pegues o para que le pegues a la contra. Y ahí es donde los medios se prestan. Bueno, la gente en México le ha hecho pagar muy caro a Televisa, pero claro, también con ayuda de las redes, ese desdén que sentía Televisa por el pueblo. Decía Azcárraga, el dueño, el principal de Azcárraga, no este, que este además tiene problemas creo que con la ley en Estados Unidos, imagínate. Decía, yo hago televisión para jodidos, porque si hiciera televisión para gente más despierta, pues nadie vería esto. Como diciendo, México está lleno de pendejos y le tengo que hacer programas a su nivel. Así con ese nivel de desprecio vieron históricamente al pueblo de México. Pero mira ahora, el pueblo de México los desprecia, Jaime, y eso es esperanzador. Jesús, la película La dictadura perfecta de México, yo siempre lo digo en este espacio, es el guión que lo sigue de nuestro país, ¿no? Tú sí has visto esa película de Netflix. Sí, Cómo a un corrupto, a un delincuente lo hacen presidente de un país, en este caso de México, ¿no? Y así ha pasado no solo en México, sino en el mundo. Sí, es un guión escrito que lo ponen a prueba cuando ven condiciones similares en ciertos países y si el modelo funciona, lo profundizan. Y con los medios, todo es con los medios. No, me refiero al entorno. Es decir, cuando tú, como los estudios de mercado, si funcionó este producto en determinado, porque así los venden además a los políticos, si tu producto funcionó en un lugar en donde el medio, o sea, el ambiente te lo permitía, vamos a buscar países con un ambiente similar, con medios similares, y vamos a ver, y si no lo adaptamos, lo adecuamos. Y así van país por país. Y en donde se puede, lo dejan, y en donde no se puede, lo tratan de adaptar, y si no se puede, se van, pero si no lo adecúan hasta que se pueda. Ese, digamos, el gran dolor de cabeza de nuestros países en América Latina, porque lo ves en el Perú, lo ves en Ecuador, lo ves en Colombia, en Brasil, en Argentina, en México. Es como muy, muy reiterado. Y decía López Obrador, y eso me parece fascinante, los veo y desde lejos los vuelo y ya sé cómo vienen, ¿no? Los veo desde lejos. Entonces, pues uno los ve los perfiles, ves cómo te hablan, ves la vacuidad en sus países, en sus palabras, y dices, no, este es uno más de los que con el paso del tiempo van a darle licitación a sus familiares, de los que van a querer recortar los bienes del Estado y los que van a sacar a la policía a reprimir al pueblo, porque también es otra cosa que les caracteriza. Pero sí, lo esperanzador es que para esos medios que hoy en día están completamente entregados al poder, si Televisa, que es todo un emporio gigantesco de décadas, que tenía un dominio total del espectro televisivo, se desfondó y sus opinólogos, sus analistas, sus programas de noticias están completamente desacreditados porque la gente no les cree, sus ratings cayeron, muchos se salieron de patrocinarles, estaba medio quebrándose y se tuvo que unir a Univisión, ¿eh? La gente ahora sí que le puede preguntar a Grok si lo que estoy diciendo es verdad o es falsedad, pero pues otros emporios que son más pequeños como Ecuavisa o algunos otros que se sigan prestando a las atrocidades de gobiernos como el de Novoa, tarde o temprano van a quedar completamente desacreditados, si no es que ya lo están, querido Jaime. Jesús, quiero agradecerte por el tiempo, interesante diálogo que hemos mantenido en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. No, hombre, al contrario, siempre un privilegio, un honor, gracias por la invitación y pues nos seguimos viendo, seguimos colaborando, mi querido Jaime. Fuerte abrazo. Gracias, Jesús, un abrazo inmenso a la distancia. El doctor Jesús López Almejo, el profe de RI, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo, haciendo un análisis de todo lo que pasa, no solamente en el país, sino a nivel del continente.